algunos problemas técnicos que partió con el tema del link, pero bueno, esperamos y vemos que se están pudiendo conectar. Así que cualquier compañero que requiera el reenvío del link, por favor, nos lo hacen saber a través del chat. Les decía, bueno, mi nombre es Alexis, soy secretario general de Anfines y voy a estar moderando esta charla abierta que hemos titulado ¿Cómo enfrentamos el desconfinamiento y la nueva normalidad desde la salud mental? Vamos a tener en esta ocasión el privilegio de contar con dos expositores, que es Isadora Díaz y Clemente Gaete, ambos psicólogos clínicos especialistas en psicoanálisis focal de la Universidad de Chile, quienes van a estar, digamos, dando su presentación y dándonos orientaciones que sabemos van a ser de gran utilidad para el proceso que se viene. Aprovechamos de hacer la aclaración, esta charla pretende adelantarse a procesos que van a llegar más temprano que tarde. No existe por el momento ninguna fecha de retorno a las oficinas ni al trabajo presencial respecto de INE. No ha habido instrucciones al respecto, en eso queremos ser bien enfáticos. Simplemente nos estamos adelantando a hechos que sabemos en algún momento tendrán que ocurrir. Dicho esto, bueno, lo de siempre, ¿cierto? Algunas normas de buena convivencia y metodología. A partir de ahora, ya habiendo pasado 10 minutos desde la hora de cita, ¿cierto? Suficiente para que podamos restablecer las conexiones. Les vamos a solicitar que puedan desactivar los micrófonos. En este caso, los expositores van a realizar la presentación total del contenido para abrir luego una ronda de preguntas y discusión como segunda etapa de la charla. Si alguno o alguna tuviese preguntas que hacer en el intertanto de la presentación, se lo agradeceremos la hagan sola y exclusivamente a través del chat. Si nos alcanza el tiempo, vamos a poder abrir el micrófono al final de la presentación de Isadora y Clemente. ¿Ya? Así que, bueno, como se plantea aquí, la ronda de preguntas se realizará solo a través del chat y el equipo de Anfine va a estar leyendo las preguntas para poder hacérselas llegar luego a los expositores. Bueno, cierto, hemos empezado a acostumbrar a utilizar alguna cita de algún filósofo o personaje importante de la historia. En este caso hemos elegido a Rosa Luxemburgo, quien nos plantea: por un mundo en que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, es que entendemos necesaria también para esa libertad y para esa humana diferencia, necesitamos estar bien también en términos de salud y salud mental en particular en estos tiempos. Isadora y Clemente son profesionales de la psicología con abundante experiencia en investigación y práctica clínica y particularmente expertos en psicoanálisis focal de la Universidad de Chile. A partir de este momento dejo la presentación a cargo de estos profesionales, a quienes damos la bienvenida y agradecemos, por cierto, su disposición a poder compartir su experiencia profesional con nosotros. Voy a dar la palabra a Marcelo González en su calidad de presidente de la asociación, para ya dar puntapié inicial y escuchar a Isadora y Clemente. Marcelo. Sí, compañeros, buenas tardes. Solo agradecer a los compañeros de la Universidad de Chile por esta charla y a todos los asistentes también por su asistencia. Esperamos que les sea de utilidad y, bueno, se enmarca en el ciclo de charlas que hemos estado disponibilizando para los funcionarios a fin de poder irlos orientando en distintos temas. Damos la palabra entonces a Clemente e Isadora. Lo que pasa es que tengo 3 vehículos aquí en el estacionamiento del edificio. Ahí hay alguien con el micrófono. Silenciamos a los participantes ahora sí, por favor, Clemente e Isadora. Tienen la palabra. Vamos a volver a cargar la presentación porque se cayó. Exactamente, y él cualquier tipo de declaración que él quiera dar, la tiene que hacer con uno de sus abogados defensor presentes. Lógicamente que lo que hemos visto en la gran mayoría de estos casos es que tu abogado le dice, tú no hables,
deja que la justicia actúe. ¿Cuál es la situación? Muy breve, Hay ruido externo. Alguien tiene habilitado su micrófono. estar aquí con nosotros, vamos a darnos parte, porque aquí ahora empieza. ¿Se escucha si yo hablo? Escucha, Sí, ya. se escucha. Correcto. Que no sé si Isadora... A Isadora la escuchan. No, Isadora. no lo escucho. No, Se escucha. Ahí sí, ahí sí. ahí sí me escucho. Ya, Ahí sí, perfecto. Ahí sí. súper. ¿Escucharon el saludo que hice inicial? No. Ah, No, bueno, ya, yo me presentaba. No. ¿Cierto? Yo soy No. Isadora, psicóloga clínica, y la idea de esta presentación que armamos con el colega Clemente es poder ayudar a que demos una mirada, esta como vuelta a cierta normalidad, ¿cierto? Y cómo prepararnos y cuidarnos, prevenir desde la salud mental, ¿ya? Así que ojalá les sirva. Dale, Clemente. Yo también me presento, también soy psicólogo clínico. Y la idea de esta presentación, quizá importante aclarar desde como un inicio, es que nuestro enfoque más psicoanalítico, como salía cuando nos presentaron, yo pensaba al principio de esta presentación que quizás nosotros tenemos algo más de experiencia en este mundo donde la cuarentena nos llevó a una intimidad profundamente. Quizás como partir diciendo que nosotros nos vamos a centrar mucho desde ese enfoque donde la intimidad principalmente es donde se puso más en juego, y vamos a tratar de explicar las consecuencias de eso y cómo poder enfrentarlo de mejor manera después desde el desconfinamiento. Aquí yo en la presentación no alcanzo a ver la escritura, no sé si les pasa lo mismo a todos. No, se ve no, yo no veo porque Se ve estoy en el bien. celular. Ya, Ah, bueno, entonces no importa porque yo lo ve tengo bien. acá a mano. Escrito. Se ve bien. Ahí tú, Isa, podrías explicar que yo no alcanzo a ver como el índice que vamos a tratar. Ya, perfecto. Entonces los temas que vamos a revisar, en principio y a modo de contexto, es el confinamiento, lo que implica en el área individual, de pareja, de familia, y luego, que es en lo que nos vamos a centrar, en esta vuelta a la normalidad, entre comillas, tomando en cuenta expectativas, lo que significa para relación de pareja, niños y adolescentes, algunos indicadores a los que debiéramos estar alerta, y luego llevado al trabajo y en cómo resignificar los espacios, ¿ya? Ya. Acá nosotros tratamos de hacer como una idea gráfica de lo que implica la cuarentena y el confinamiento para todos nosotros y el mundo más intrapsíquico. Entonces se nos ocurrió esta idea que la vamos a tratar de mantener durante toda la presentación, explicándolo en cada parte con más detalle, pero habría que pensar que hoy día estamos jugando un partido 24/7, muy largo, en el área. O sea, donde todo se vuelve peligroso, donde todas las jugadas son importantes, muy intensas. Como que el área aquí nosotros la quisimos representar como la casa donde nosotros vivimos, donde un lugar donde se concentran muchos conflictos, muchas vivencias, muchos recuerdos, están puestos en ese lugar. Estemos solos, acompañados, es un lugar muy importante y significativo en nuestra historia. Entonces, la cuarentena nos obliga a estar ahí, estar en nuestros problemas, en nuestros recuerdos, o estar relacionándonos sin mucho espacio. Que ahí más adelante vamos a ir explicando cómo eso nos va afectando en las distintas áreas.
Entonces, a modo general, es importante pensar el confinamiento, ¿cierto? Y sus consecuencias, como que la pandemia viene a removernos y a remover las seguridades que tenemos básicas, que necesitamos para poder despertar tranquilos en la mañana y para poder irnos a acostar y dormir tranquilos. Que es como asumir que yo mañana me voy a despertar, que yo mañana voy a poder salir, que voy a poder ir y servirme el café que me sirvo en la mañana, llegar a la pega. O sea, nosotros estamos acostumbrados a dar por sentado esas seguridades porque son efectivamente básicas y las aprendemos desde que somos muy niños. O sea, de que si yo doy un paso frente al otro, voy a caminar. Y resulta que la pandemia trae algo que era como inimaginado. Esto del distanciamiento social, o sea, nadie pensó, ni nadie se vio a sí mismo encerrado en su casa 4 meses, 5 meses, o lo que sea. Entonces, es como que nos sentimos vulnerables, nos sentimos afectados y la muerte y la enfermedad empieza a rondar. Entonces, bueno, por eso pongo ahí a estas personas como famosas de los funerales, porque empiezan a aparecer en memes, empiezan a aparecer en redes sociales, como que la muerte anda dando vuelta, mucho más que en el día a día como pre-pandemia, ¿ya? Entonces con eso viene sentimientos de soledad, de sentirse desprotegido. Nosotros ya veníamos de un remesón, ¿cierto?, social en Chile. Entonces a nosotros también nos ha tocado bien extenso esta sensación como de mucho cambio, de que las cosas, de que uno no se puede confiar mucho porque las cosas cambian, pueden ser peligrosas, y todo eso tiene un costo súper importante para la mente. O sea, no nos permite estar tranquilos, y eso lo hemos mantenido mucho tiempo. Bueno, también, y mirándolo un poco desde una manera más creativa, más propositiva, es pensar que el hecho de nosotros estar en cuarentena hace que nos cuestionemos nuestra vida, qué es lo que estamos echando de menos, cuáles son las relaciones importantes, si quizás yo me estaba enfocando mucho en el trabajo y me noto muy solo, que no tengo relaciones sociales y eso no me hace sentir bien. O sea, también es una oportunidad, es una crisis, como todas las crisis, es una oportunidad para reevaluar en qué es lo que he logrado, cómo estoy llevando mi vida y reordenar las prioridades, ¿ya? Bueno, y acá hay 2 fotos gráficas como pensando en la vuelta a la normalidad, bien entre comillas, y cómo hay nuevas delimitaciones, hay nuevos espacios que se van a tener que cuidar, en el fondo, como resguardo, ¿ya? Entonces, acá hay algo bien importante que frente a todo cambio y cuando nos vemos limitados o coartados en nuestra libertad, empezamos a fantasear, a desear, a imaginar cómo va a ser la vuelta, ¿ya? Entonces, por un lado puede ser que muchos estén soñando como cómo va a ser volver a salir de la casa, caminar, pasar por el parque que me queda cerca de la casa, o lo que voy a hacer, me voy a juntar con tal y tal amigo, que es como imaginarse que todo vaya a volver a lo mismo, ya poder disfrutar y saborear ese momento así como que fuera muy preciado, como que antes uno no se daba cuenta de lo que estábamos, como lo que teníamos en el fondo. Y eso hay que contrastarlo con la realidad, y que es que nosotros vemos, por ejemplo, ahora el paso a paso, que no es lineal. O sea, claro, hay pasos numerados y todo, pero se retrocede, y lo vemos también en las experiencias internacionales, que en el fondo se abre cuarentena, por ejemplo, después sube los números, se retrocede a una nueva cuarentena, las reuniones son más acotadas, se tiene que tener una distancia social. Entonces no es una vuelta a lo mismo, es una vuelta considerando que hay un virus que no tiene vacuna, y que esa es la realidad, nos guste o no. Entonces es importante ir
manejando las expectativas. O sea, sí, mantenerse con ganas de, obviamente, querer hacer cosas y a lo que me gustaría volver, pero sí también no hacerse demasiadas expectativas, porque mientras más expectativas yo tengo, más frustrante es que no funcione. O sea, si yo tengo expectativa de, no sé, pues, celebrar mi cumpleaños y que vengan 30 personas, y en realidad, y yo estoy 2 semanas planificando, comprando, poniendo globo y toda la cuestión, cuando lleguen 10 me va a doler muchísimo más que si yo, no sé, pues me dediqué unos días y no le puse así como tanto deseo, ¿ya? Entonces, esto para entenderlo también, el tema de la expectativa es que habría que pensar que el cerebro, cuando estamos frente a estados de mucho estrés, que hay que mantenerse alerta, libera cortisol. Y lo que pasa con eso es que en el fondo el cuerpo se mantiene así como alerta. Yo decía por esto mismo, por ejemplo, de las seguridades que hablaba al principio. Es como que ahora no, hay muchas cosas que están inciertas, entonces tenemos que mantenernos por si acaso pasará algo. Y esto es súper útil para ciertos momentos, pero en periodos prolongados de mantenernos así alerta genera un desgaste súper importante mental y un cansancio mental, físico, al final todo un poco llega un poco a lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, lo podemos pensar como con los soldados de guerra. Obviamente no es lo mismo, se guardan las diferencias de los ejemplos y todo, pero el soldado que vuelve a la guerra no vuelve así como estoy contento y ahora voy a disfrutar la vida. O sea, el cuerpo y la mente también se demora en volver a un disfrute, ¿ya? Porque hemos estado expuestos a muchos estresores en el fondo y a mucho malestar psicológico. Entonces, hay que manejar, como decía yo, las expectativas para evitar deprimir, ¿no? Dale, Clemente. Ya que no, a mí como que no se me avanza la diapositiva. Anda haciéndola tú. Esta es la de relación de pareja, ¿cierto? Sí, yo voy a tomar el control de la diapositiva. Dale. Ya. Bueno, aquí ya entramos como al área chica que yo decía al principio de la cancha, ¿cierto? Como las relaciones de pareja, los niños, la familia y lo que nos pasa a nosotros. Habría que diferenciar que hay conflictos, van a haber factores de conflicto, que acá yo puse algunos, siempre pueden haber más, pero tratando de hacer una generalización, y los traté de ordenar de los que van a desaparecer más rápido a los que van a perdurar mucho más tiempo. Pensando en el desconfinamiento, o sea, una vez se inicia el desconfinamiento, a pesar de que sabemos que va a ser paulatino, y eso va a ayudar en alguno de estos procesos, pero la sensación de encierro va a desaparecer rápidamente, la convivencia permanente va a desaparecer rápidamente, que quizá hoy pueden ser un punto de conflicto. Las nuevas tareas ya se van a ir manteniendo, como quizá uno en una casa conviviendo ha tenido que coordinar nuevos horarios, nuevas formas de trabajar, los lugares de trabajo. Eso puede que dure un poco más porque las vueltas a los distintos trabajos de cada integrante de la pareja puede ser distinto. Vamos a ver cómo va a ser esta vuelta, qué flexibilidad se va a dar. Entonces, eso puede que dure más. El miedo a enfermar o a morir y lo que explicáis ahora como de toda esta angustia en relación a la muerte van a durar un buen tiempo. O sea, quizá ya vamos a poder ponerle un punto final cuando exista la vacuna y estemos vacunados. Mientras tanto, esas angustias van a seguir dando vuelta por un largo tiempo. La incertidumbre y la estabilidad económica quizás vale la pena decirla como juntas porque esa incertidumbre
que va acompañado a esto, que pueda aparecer la vacuna antes o después, no sabemos, pero la estabilidad económica, claramente esta cuarentena la ha afectado. Todos hablan de que se viene una crisis importante, que ya estamos en la crisis, y eso se va a mantener por mucho tiempo, y eso obviamente nos enfrenta a tener que negociar, conversar en la pareja, poder ponernos de acuerdo en situaciones que antes no era necesario hacerlo. Entonces, todas estas son posibilidades de conflicto. En la siguiente diapositiva, acá se instalan conflictos que están siempre en relación, como conflictos internos personales que tienen consecuencias en nuestras relaciones, tanto como de pareja como de otro tipo, pero acá nos vamos a centrar en las de pareja, que un conflicto es la intimidad versus aislamiento y el otro es la dependencia versus independencia. En la intimidad versus aislamiento, nosotros estamos durante toda la vida jugando entre acercándonos a un polo o al otro, donde a veces queremos mayor intimidad con uno mismo o con la pareja, pero a veces se nos hace muy excesivo, se nos puede a momentos parecer riesgoso tanta intimidad, porque implicaría mostrar nuestros aspectos buenos, malos, fortalezas, debilidades, y a veces no queremos. Hoy día, en cuarentena, nos hemos visto más obligados a eso, que quizá en una situación normal, después del trabajo me puedo ir con unos amigos un rato, el mismo hecho de que puedo ir a trabajar y me separo de mi pareja por un tiempo. Todas esas cosas ayudan a que este conflicto no esté tan intenso. Lo mismo ocurre con el conflicto de dependencia versus independencia, que también es algo que estamos luchando, estas dos fuerzas nos están moviendo durante la vida, que a ratos queremos ser totalmente independientes y nos creemos que podemos hacerlas todas solos, y a ratos queremos que nos ayuden, que nos acompañen, hacer las cosas juntos. Y ahora también se ha visto eso como obligado a una situación. Entonces eso pone en conflicto y va mostrando dificultades que quizás venimos arrastrando de antes, y en la pareja puede traer varios conflictos. Y pensando desde el desconfinamiento, habría que poder pensar que aquí se va a liberar el conflicto así mucho más intensamente, donde quizá una pareja, un integrante de la pareja está feliz de estar juntos, de estar más tiempo y compartiendo, y el otro puede estar chato, lo único que quiere es estar solo, tener su espacio privado, que con la cuarentena se ha visto atacado. Entonces, al salir se pueden expresar estos conflictos de su polo opuesto, o se va a extremar la respuesta. Nosotros pensamos algo que podría ocurrir algo así, donde quizás como consejo nosotros podríamos decir que habría que ir comentando qué va ocurriendo, que a veces es válido que la pareja quiera decir quiero estar un rato solo, quiero tener un espacio conmigo mismo nomás. Ir comentando en el proceso del desconfinamiento qué va ocurriendo, porque puede que ocurra que me quede más rato trabajando en la oficina, que me vaya donde unos amigos, porque extrañé mucho eso. Estuve muy pegoteado mucho tiempo y ahora quiero lo contrario. Entonces habría que estar negociando eso en la pareja lo más verbalmente posible. O sea, que se pueda conversar, que se puedan tener paciencia y comprender que cada uno vive este desconfinamiento de una manera particular, hasta volver a un equilibrio, más o menos. Claramente esto va a marcar un punto distinto, no vamos a ser los mismos después de la cuarentena, pero a volver a un equilibrio donde la relación nuevamente se instale como era antes o más similar a eso, o donde los dos puedan sentirse cómodos,
pero va a ocurrir ese tiempo de ajuste, donde la comunicación va a ser clave y la validación en que cada uno pueda sentir lo que esté sintiendo. Y lo otro importante que puse ahí, que son esta idea de las proyecciones, es que ya antes podíamos nosotros proyectar nuestros problemas, tirarlo hacia afuera de esta área chica. Podíamos pegar un pelotazo al córner, podíamos tirarla lejos y ver a la distancia la pelota y descansar un ratito, o ver por dónde viene la cosa y poder tener más tiempo para pensar. Todo eso hoy día no se está dando. Estamos ahí en el área chica haciendo lo que podemos. Con el desconfinamiento esto va a disminuir, pero no mucho, porque esto va a ser lento, va a ser paulatino. Entonces los conflictos van a estar ahí todavía permanentemente como intensos por un buen tiempo. Y esta idea de la proyección es como, por ejemplo, cuando uno no sabe mucho por qué sale enojado de la casa, la micro se demora en pasar y uno putea al micrero, internamente. Y uno ahí descarga algo, que no tiene que ver con el micrero, tiene que ver con lo que pasó en la casa, el día anterior. Eso ya no está ocurriendo, entonces el conflicto está ahí como con la persona de verdad. Porque, ¿qué importa en la cabeza de uno putear al micrero? Da lo mismo. Distinto es con la pareja de uno. Ahí uno entra en un conflicto. Entonces, de eso se tratan las proyecciones, que tiene algo positivo, que en el día a día están como un mecanismo de defensa, uno podría plantearlo, para liberar todas estas tensiones que hoy día no están. Y que con el desconfinamiento van a ir apareciendo esos personajes de a poco, que nuestra vida diaria está llena de personajes y hoy día se ha empobrecido. Entonces, el conflicto es muy intenso dentro de la pareja. Bueno, luego, entre los niños y los adolescentes, acá yo me quise centrar tanto en los niños como en los adolescentes el proceso de individuación, que desde mi punto de vista es de los más centrales en el desarrollo psíquico de ellos, emocional, donde los niños desde muy chiquititos están tratando de separarse, de ser ellos mismos, descubrir quiénes son. Están las famosas etapas del no, que los niños así se ponen no, 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 ¿por qué, por qué, por qué? La adolescencia quizás queda todo más claro, que quieren separarse de los papás y descubrir quiénes son. Y eso hoy día se ha visto claramente en problemas con el confinamiento. Donde no hay espacio de intimidad con uno mismo, o están muy disminuidos, o los niños no tienen ese lugar, el jardín, el colegio o la universidad, para tener un mundo propio de los papás, que es tan importante, tanto en los niños como en los adolescentes. A veces uno tiene en mente que es solamente para los adolescentes, pero para los niños también es muy importante tener esos espacios, y hoy día ellos están totalmente anulados respecto a esto. Ahí entonces nosotros, y quizá ustedes han podido vivir como con sus hijos, ver conductas regresivas en los niños, que vuelvan a hacerse pipí cuando ya han logrado control de esfínter, que están más dependientes de los papás, que cuesta más dormirlos, ya no duermen solos, hacen pataletas. Es porque esto está acá intensamente puesto en juego, donde ellos no pueden, se sienten muy dependientes y esto se intensifica. Esto es muy esperable, perdona, esto es muy esperable que pase eso. Sí, esto es como parte de lo normal, de algo que debiese más o menos ocurrir,
dado que esta es una situación estresante. Alguien o un niño que no mostrara ciertas conductas distintas respecto a esta situación, habría que sospechar que algo está ocurriendo. Es normal estresarse y que a todo esto nos afecte de alguna manera. En lo adolescente, esto es mucho más intenso porque ya están sufriendo una crisis vital muy importante, tanto psíquicamente como todos los cambios biológicos que significan, donde este sentimiento de individuación, de buscar independencia, es el motor de la adolescencia, que está aquí, uno podría decir, como atacado debido a la cuarentena o a este virus, donde ellos tienen que definir como quién soy y qué quiero ser en el mundo. Y eso está siendo muy difícil para ellos, debido a que no tienen estos espacios de exploración y la familia está permanentemente ahí. O sea, hermanos, papás, los espacios están reducidos. Desde ese punto de vista, nosotros encontramos que era súper importante poder mencionar que ese contacto con el exterior, hoy día, gracias a las comunicaciones y a las redes sociales, es más factible. Y que quizás en un periodo de mayor normalidad se le restringe más a los adolescentes las redes sociales o el uso de computadores. Hoy día habría que entender que eso es necesario para ellos, que es importante el contacto con sus compañeros, con sus amigos, o con simplemente el mundo exterior, con aplicaciones que ellos ocupan, con todas las redes sociales. Eso podría ellos aliviarlo y sería importante como favorecerlo para fomentar el vínculo con el mundo exterior, ya que para ellos en especial es muy importante. En la siguiente diapositiva, continuando un poco como con los adolescentes primero, al salir de la cuarentena, los adolescentes probablemente van a estar bien rebeldes, toda esta energía que tienen los adolescentes de luchar, de ser más idealistas, de diferenciarse de los papás, va a salir probablemente con mucha potencia, con algunos sentimientos de omnipotencia, de que ellos no se van a enfermar, no les va a pasar nada, el virus ya pasó, que ahí quizá sea importante la comunicación, de explicarle a ellos que no están así, pero también sería algo esperable, que es propio de los adolescentes, como en esta lucha de reencontrarse con la independencia. Y ellos se van a ver que van a estar llenos de frustraciones, porque lo más probable es que los colegios y las universidades sea lo más tarde en volver. O sea, nosotros los adultos vamos a volver antes al trabajo que los niños a los colegios y a las universidades. Entonces, para ellos puede ser muy frustrante, sin embargo también una oportunidad en que para ellos va a ser una vuelta más lenta, va a haber un mayor periodo para readaptarse a la normalidad, dependiendo de las posibilidades de cada uno, ¿cierto? Los niños o los adolescentes van a poder quedarse más o menos o más solos en las casas, y eso va a ayudar a este sentimiento de poder encontrarse con ellos mismos, a la individuación, mientras nosotros los adultos tengamos que salir a trabajar. Esas son cosas positivas dentro de esta situación que es bien compleja. Con los niños
va a ser un poco distinto respecto a la rebeldía, esas conductas, y es probable que se intensifiquen las ansiedades de separación, donde a ellos les va a costar y les va a ser difícil separarse de los papás, no tenerlos tan cerca, porque esto que se nos instaló a la fuerza, a los niños también, les despertó muchos sentimientos de dependencia que no son tan fáciles para ellos abandonarlo. O sea, ellos se sienten hoy día más dependientes de los papás que antes de la cuarentena. Entonces, eso explica un poco las regresiones, y eso va a ser una dificultad en el futuro, cuando empiece el desconfinamiento y los papás tengan que salir y ellos no. O incluso pensando que tengan que ir a dejarlo al colegio, al jardín, donde sea, van a despertarse estas ansiedades de separación, que pueden ser bien intensas probablemente. Ahí va a ser importante explicarle que esto va a ocurrir y ya ir preparándolos. Ir validando las emociones, que ya no van a estar tanto tiempo juntos, que los papás tienen que volver al trabajo, entonces puede que ellos estén más tiempo solos, o con cierta persona, o en tal lugar. Ir verbalizando lo más posible todo eso a los niños. Acá en el punto como fomentar la validación emocional, nosotros pensamos que es central, porque y habría que hacerse cargo y no evitar hablar de las emociones tanto de uno como poder tomar la emocionalidad de los niños y de los adolescentes. Vamos a tener que poder hablar con los niños y adolescentes de las emociones que están pasando, tratar de entenderlo, tratar de ponernos en su lugar. También se le puede comentar qué es para nosotros los adultos la cuarentena, que tampoco ha sido fácil, que ha sido un periodo difícil, que nos produce frustraciones. Es bueno ir explicándole eso a los niños, que al adulto también le está pasando lo mismo que le está pasando al niño. Eso es una manera de validar la emoción. Que puede ser, ¿cierto?, muy frustrante, decía, explicarle que estar nervioso por volver al colegio, por ver a los compañeros, por estar ansioso, con ansias de hacer eso, es normal, que quizás a nosotros también nos pasa, que queremos volver al trabajo, ver a nuestros compañeros, conversar con ellos, ir explicándole que hay más similitudes, porque a veces si no se dice nada, la imaginación, la fantasía no tienen límite. O sea, se pueden crear monstruos internos que son más angustiantes para los niños. En ese sentido, nosotros queríamos como dejar bien claro que es súper importante fomentar la conversación personal, o sea, entre un papá o una mamá o los dos con un niño, o familiar. A veces se puede hacer de una manera mucho más informal de lo que uno puede imaginarse, sino explicar que ya luego ya se habla, ¿cierto?, del desconfinamiento o de la fase 2 en algunas comunas, ir hablando qué significa eso, que algunos se emocionan porque voy a volver al trabajo, los niños pueden decir, ya, entonces voy a poder ver a mis compañeros y jugar, explicarles que no va a ser así. Poder poner ese tema. Dice que se le acabaron esas excusas. Va a preguntar, si quedan. ¿Cómo? Hay un problema con los audios, alguien desactivó su micrófono. Ya, no importa. Nosotros queríamos dejar muy en claro ese punto, que la comunicación aquí va a ser importante, y nosotros cuando estuvimos haciendo esta presentación y pensábamos cómo hacerla, para nosotros fue un eje central teórico, una teoría que no vamos a entrar en detalle, pero donde lo más importante es la validación emocional. O sea,
que es una teoría respecto al trauma, que el trauma se genera cuando no hay validación. Entonces aquí, para prevenir esta situación que ha sido traumática para todos, entre todos nos tendríamos que validar, adultos, niños, padres, entre todos. Para nosotros eso es central y queremos que quede bien claro en nuestra presentación y seguramente vamos a seguir hablando de esto. Dale, Isa. Con los indicadores de alerta. Bueno, algunos indicadores a los que tendríamos que tener ojo, acá hicimos un listado de algunos, pero tendríamos que tener ojo con nosotros y con los que viven con nosotros de, por ejemplo, cómo están los horarios de sueño. Si estamos pudiendo dormir, si estamos con insomnio, si estamos con pesadilla, lo mismo con el apetito. O sea, estas son como todas pistas que nos da el cuerpo, que a veces de repente a uno le cuesta como conectarse con lo que está sintiendo, con los malestares que uno tiene, y estas son pistas que a nosotros nos ayudan para decir, oye, parece que algo está pasando aquí, algo tengo que revisar, algo tengo que pensar. Entonces, por ejemplo, ya, lo que decía yo de las alteraciones del sueño o las alteraciones del apetito. Estoy comiendo mucho más, me siento comiendo sin hambre, o estoy comiendo menos, o estoy comiendo en la tarde nomás y puras cosas dulces, por ejemplo. El tema de la irritabilidad también, si ando muy saltón. La tristeza, ¿cierto? Si estoy llorón o me siento mucho más sensible. Bueno, todos estos nosotros los ponemos como indicadores de alerta, pero en realidad son todas emociones y situaciones, experiencias que probablemente todos vamos a tener y todos hemos tenido en estos meses y probablemente sigamos teniendo. El tema es que no sean muy, muy intensas o que no sean prolongadas en el tiempo. Por ejemplo, yo estoy muy nerviosa porque, no sé, tengo una entrevista de trabajo. Bueno, quizás no voy a dormir, por ejemplo, no voy a dormir bien el día antes. O quizás haya 2 días que me cueste dormir. O quizás ande más inapetente. Y está bien. El problema es cuando eso se prolonga en el tiempo, ¿ya? Bueno, acá pusimos también crisis, como que tengamos crisis de pánico, que son estos estados como de mucha ansiedad, con temor a morir, con sudoración, con dificultades para respirar. No sé, pues si yo fumo, por ejemplo, estoy fumando mucho más, el cansancio, sentirse con la energía baja, o la libido, tener menos apetito sexual, o mayor apetito sexual. Todos estos son indicadores de alerta que es bueno que uno los vaya más o menos monitoreando, ¿cierto? Porque, como decía, es sumamente natural que todos tengamos como variaciones en el fondo de nuestro estado como físico, de horario y todo normal, porque ya nuestro cotidiano es muy distinto. Pero sí hay que poner ojo si esto se alarga. Y si se alarga, lo que hay que hacer es consultar. O sea, está súper... O sea, lo que hemos revisado de referencias bibliográficas y de estudios es que el estar en cuarentena y personas también que han tenido coronavirus son más propensas a desarrollar algún trastorno de salud mental, o sea, ansioso, depresivo, y en el fondo eso lo que se puede hacer es que se puede prevenir cuidándose y además se puede pesquisar en el fondo a tiempo si es que estamos atentos a estos indicadores, en nosotros o en los que nos rodean. Bueno, ahí cada uno tiene que ver, obviamente, como si tienen, no sé, cómo funciona, si tienen un seguro médico o qué previsión tienen, pero hay opciones de atención y hay opciones de atención buenas y hay opciones de atención que también son baratas, ¿ya? Y en eso, bueno, nosotros después podemos hacer llegar un listado, pero
pero para saber que eso está a la mano y que este es un momento de no temer a pedir ayuda si es que así lo consideran, porque es un momento que todos estamos como al límite, todos estamos a pruebas, ¿ya? Y quizá agregar como, además de la intensidad, es cuánta funcionalidad nos quita uno de estos síntomas. Esa es como una forma de medir qué tan normal es que se me altere el sueño, por ejemplo. Si se me altera por muchos días y ya me está costando trabajar, bueno, ya eso ya es algo más de alerta. Y agregar también como que todos estos síntomas, como decía Isaura, van a ser esperables en alguna proporción en nosotros, y cada uno, algunos más, otros menos, se conoce y debiese poder ir reconociendo cuándo se va a ir pasando esto. Y si uno tiene dudas, es mejor consultar, porque, como decíais ahora, o sea, todas las estadísticas en los otros países que han ocurrido cosas similares a esto, hay pocos estudios, pero aumentan drásticamente las enfermedades de salud mental, entonces habría que poder prevenir. O sea, el factor protector de tener una intervención temprana es muy grande, o sea, la diferencia es mucha. O sea, habría que poder hacerlo, y ahí, como decíais ahora, nosotros les podemos mandar un listado de lugares que son buenos y son de bajo costo. Además de los seguros que ustedes puedan tener, etcétera, que podría ser una ayuda complementaria, pero existen esos lugares y finalmente sería una inversión a largo plazo. Lugares en los que no trabajamos nosotros, ¿no? Por si acaso. Ya, bueno, siguiendo entonces, como llevando un poco lo que estábamos hablando, pensando en el área del trabajo y de cómo resignificar los espacios, porque al estar en cuarentena resulta que nuestra casa es todo. Nuestra casa es el espacio de trabajo, el espacio para hacer ejercicio, el espacio de ocio, el espacio familiar, o sea, todo se concentra en la casa, y es difícil en el sentido que donde yo como resulta que ahora es donde trabajo también, entonces como con el computador al lado, por ejemplo, o diferentes cosas que le puedan haber pasado. Entonces, hay que volver a delimitar estos espacios. O sea, porque en el fondo, si yo estoy en la casa, no sé, pues yo trabajaba en cuarentena en el comedor, bueno, entonces guardar las cosas de trabajo que estaban en el comedor a la vuelta del trabajo, o sea, no a la vuelta del trabajo, como cuando se pueda ir a trabajar, en el fondo liberar la casa para que sea un espacio que no esté teñido por el trabajo, sino que sea volver del trabajo y poder descansar. Por ejemplo, el tema de los celulares. Ahora ha sido súper común en cuarentena hablar de trabajo por el celular, con los equipos, con los jefes, y eso también habría que limitarlo, porque está el tema de horario, entonces hay es como que se mezcla el horario laboral con el horario no laboral, porque finalmente, no sé, pues yo en mi casa tengo 3 niños, entonces en el día no puedo trabajar, trabajo en la noche, contesto mail en la noche, a la otra persona le llegan en la noche, después de que estuvo trabajando todo el día, entonces hay un desorden que hace muy difícil el uno poder desconectarse del trabajo, que en general uno lo tiene en el ida y vuelta, ¿cierto? El ida y vuelta, yo voy, estoy, no sé, pues en la micro, me gusta sentarme en la ventana, miro para afuera, voy escuchando música, y ahí yo tengo un corte, ¿cierto? Como de que voy y me pongo en modo trabajo, y después de que vuelvo a la casa y que estoy en modo descanso, familia. Eso lo hemos perdido, y es súper importante ajustarnos nuevamente a limitar en cuanto a horario, ¿cierto? A uso de celular, diferentes espacios físicos, y ahí eso igual va a ser un desafío, porque pensando en las preocupaciones, ¿cierto? Económicas, de repente uno podría caer en el miedo de decir, pucha, pero
Si yo no estoy 100% disponible, en realidad hay crisis y puedo perder la pega. Entonces hay que ir balanceando sin dejar pasarnos a llevar y cuidándonos. O sea, de esto se trata el cuidado mental, ¿cierto? De resguardar estos espacios. Tiempo de readaptación. Lo ideal sería partir antes, volviendo a los horarios de trabajo, desde la casa, por ejemplo. Entonces, volver a armar una rutina de las horas más o menos en las que yo me acostaba, las horas más o menos en las que me despierto, el horario de trabajo, el regular el sueño, las comidas, para que no sea tan difícil, ¿ya? Para que no sea un corte así como tan brusco, ¿ya? También importante, y en línea con lo que decía Clemente, el hacer partícipe a los otros. Y no solo familiar, como comentaba Clemente antes, como de cómo hacer esta vuelta, que en realidad va a ser distinto, probablemente no vayan todas las semanas, va a haber gente que probablemente no te vayas a topar en un tiempo, y esto poder conversarlo, o sea, desde el área más personal, así como pensarlo uno mismo, conversarlo con la pareja, los hijos, pero también en el trabajo. O sea, nosotros volvemos y todos hemos pasado por una experiencia que ha sido bien difícil, para unos más, para otros menos, pero estamos todos en el fondo como vulnerables y tratando de adaptarnos a los cambios que día a día se nos van imponiendo. Entonces, poder conversarlo. Y asimismo, bien importante el compañerismo, ¿cierto? Porque la idea de que aparezcan modelos comprensivos. Modelos comprensivos me refiero a personas que, no sé, pues por ejemplo, en un momento en el cual yo llamo a un compañero de pega y le digo, oye, no me ha llegado el mail. No, pues este es un momento en el que yo llamo y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien en tu casa? O sea, como desde cosas así bien cotidianas, pero tener en mente el que no estamos como siempre, que estamos todos como sobreviviendo, ¿ya? Y ahí fomentar el cuidado entre todos. O sea, oye, ¿cómo has estado? Te veo más o menos, todo bien en la casa. Yo sé que es difícil llevar eso al trabajo porque de repente no está esa cultura, pero esto habría que tomarlo súper en cuenta porque al final nosotros pasamos muchas horas del día en el trabajo. Entonces, justamente ahora es fundamental que el clima laboral sea lo más ameno posible, que las jefaturas tengan en consideración personas que, no sé, lo han, o sea, todo en el fondo nos ha afectado de alguna u otra manera, pero personas que quizás han tenido a alguien contagiado o perdieron a alguien por alguna falla respiratoria o a causa del mismo coronavirus. Y ahí los jefes debieran prestarse como modelos comprensivos. O sea, que se dé esto para buenos liderazgos, como ofrecer una mirada comprensiva de lo que está pasando, ¿ya? Y desde aquí, súper importante promover la conversación. Yo sé que de repente la conversación así como que tiene mala fama cuando uno habla de cosas que no son muy alegres o de que son difíciles, pero la conversación lo que hace es que cuando uno pone en palabras lo que yo tengo en mente, lo que me está preocupando, yo lo achico, pierde poder. Y cuando me doy cuenta que además lo que a mí me preocupa, le preocupa al de al lado y al de al lado también, me siento menos solo. Entonces, claro, no es que vamos a estar todo el día hablando de lo terrible que es, pero sí darse espacio. O sea, nosotros ahí recomendamos encarecidamente que se puedan armar espacios para conversar con los equipos de trabajo y ver cómo está cada uno, cómo está la casa, cómo se ha sentido, ¿ya?
eso nos ayuda a cuidarnos de desarrollar algún trastorno mental. Y aquí tener algo claro, porque de repente uno podría tender a volver así como si nada hubiera pasado, como ya que entretenido verlo a todos de nuevo, y sí, bien entretenido, pero la realidad es que algo nos ha pasado a todos. Entonces, es como no hacerse el loco. O sea, está bien que uno necesita momentos de desconexión, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé, pues uno ahora no puede estar pegado en las noticias porque se va a un hoyo negro. Pues entonces, como desde restringir el contenido, pero sí darle un espacio, porque la realidad de ahora es una realidad difícil, nos guste o no. ¿Ya? Entonces, como decía, el fomentar los liderazgos es un momento en que el trabajo puede ser un gran factor protector, ¿ya? Y en eso somos parte todos, ¿ya? Y aquí en el fondo está esta frase que nos pareció súper atingente, que es: yo me cuido, nos cuidamos entre todos, ¿ya? En el fondo, mientras todos mantengamos una visión comprensiva del otro y estemos dispuestos a tener una conversación o a, como decía Clemente, validar. ¿Qué significa validar? Significa al final decir, pucha, sí, estoy súper complicado, en realidad, no sé, pues mi señora o mi pareja o lo que sea están echando gente en su pega. No es decir, ya, pero filo, va a estar bien. Es como validar esa emoción y decirle, ¿sabéis qué? Pucha, que es complicado. Sí. Bueno, avísame, de repente si aparece algo te aviso. O sea, vamos viendo. Pero no es como justo el evitar tapar esto. Como decir, ya, pero no importa, si va a estar todo bien. No, porque en realidad no sabemos. Pero lo que sí yo puedo hacer por ti es acompañarte y decirte sí. ¿Sabéis qué? Qué complicado. Veamos dime cómo te puedo ayudar, veamos qué pasa. ¿Ya? Así que, bueno, eso. La idea es que ustedes, si tienen preguntas o ejemplos de su casa, somos todos distintos, a todos nos sirven cosas diferentes. Sería súper bueno que las compartieran, ¿cierto?, con nosotros a través del chat, como dijo Alexi. Alexi, no sé si tú nos vas a ir leyendo o ver cómo hacerlo para poder responder las dudas. Sí, en lo inmediato, bueno, agradecer la presentación tremendamente interesante y ahora vamos a dar este paso a la ronda de preguntas. Una primera pregunta que tenemos es ¿cómo lidiar con el miedo? Cada vez que nos dicen, ¿cierto? Cada vez que he tenido que salir de casa por compra o trámite, llego a bañarme y me siento enferma. ¿Cómo poder hacer con eso? Es una pregunta que nos mandan por el chat. Clemente, ¿hay tú o yo? Dale tú, estoy pensando todavía. El miedo es algo súper natural. Y ahí está la diferencia, porque el miedo es útil, en el sentido de que, por ejemplo, en esa pregunta sirve, porque el miedo hace que tú llegues a tu casa, te duches y tomes los resguardos necesarios, ¿ya? Entonces, esa cuota de miedo está bien porque te cuida, ¿verdad? El tema es no quedarte pegado en eso. O sea, cuando esa sensación como de sentirse enferma, ahí parece que es como que el miedo fuera excesivo. Y en ese sentido, obvio que habría como que profundizar, pero en ese sentido, importante el tema de la comunicación. Yo sé que suena repetitivo, pero las palabras ayudan mucho. O sea, porque probablemente ese miedo que sientes tú no lo estáis sintiendo solo o sola, sino que lo estás sintiendo en conjunto con otras personas. Y en la medida en que tú puedes decir, ¿sabéis qué? En realidad, cada vez que yo salgo a comprar, juro que llego contagiada. Entonces quizás el otro te va a decir, oye, a mí me pasa lo mismo.
y esas conversaciones ayudan a, como decíamos, como bajarle el poder al miedo, como decir, ya, ok, estamos todos en esto, me siento menos loca o me siento como menos exagerada, y por eso es tan importante, porque nos ayuda a regularnos. Quizás solamente agregar como la diferencia un poco que Isaura decía que cuando el miedo pasa un umbral ya deja de ser funcional y es cuando nos podemos sentir paralizados o teniendo conductas que pueden ser vistas exageradas y la forma de poder frenar eso no es una lucha interna en la cabeza de uno solamente. O sea, es verdad que hemos sido súper repetitivos, pero al poder verbalizarlo, al sacarlo para afuera, uno va tomando el peso real. Una vez se puede pensar cosas, pero cuando se escucha uno mismo en voz alta, cambia. Algo cambia en eso. Algo cambia el tono y baja y uno se puede tranquilizar. Y estas son, como para volver un poco como a la diapositiva, a las primeras, estas son como estas ansiedades más ligadas a la muerte, o que estamos más presentes con la muerte, donde están más intensas hoy día, y es verdad, y recalcar, es que estamos todos en la misma. O sea, todos estamos más paranoides, todos estamos más angustiados. Por eso lo importante de sentirnos acompañados en esto y que uno no es el único con esta idea, que uno no es exagerado por hacer esto, sino que pareciera que es una respuesta que la mayoría de los seres humanos tenemos. Tenemos otras preguntas. Nos dicen, por una parte, bueno, voy a tratar de juntar dos preguntas. Por una parte nos pregunta Claudia, ¿cómo poder comprender, y yo agrego, cómo enfrentar también, a las personas que no respetan las medidas de cuidado propuestas e impuestas socialmente? Sobre todo aquellas que están con COVID, por ejemplo, y han salido igualmente a espacios públicos. Y por otra parte, nos preguntan también cómo sería lo más correcto o la mejor manera de poder enfrentar el reencontrarse con un compañero que haya perdido familia a propósito del COVID. ¿Cómo acogerlo? ¿Cómo sería enfrentar ese encontrarse con él nuevamente? Eso nos pregunta Marcela. Yo desde la primera pregunta, como desde el lado comprensivo de entender estas personas que incluso contagiadas salen, y uno ve en las noticias que salen muchas veces, entender que en estas luchas internas que tenemos nosotros, o sea, una salida de esta angustia, que no tiene muy buen nombre, que son como estas angustias de muerte, una es asustarnos, preocuparnos, que por eso decíamos antes que el miedo es útil y existe porque nos ayuda a adaptarnos, a protegernos. Y la otra respuesta sería una respuesta desde las defensas más maníacas, omnipotentes, donde yo digo, aquí no pasa nada. O sea, el ser humano a veces tapa esto de tal manera que entra en una negación, no solo en una negación, o sea, como que se va extremadamente al otro lado y dice, aquí no pasa nada, si mira, yo no tengo ningún síntoma, o sea, si esta enfermedad es un resfriado más. Y quizá esto es como una confesión mía, pero quizá al principio de este confinamiento, ¿cuántos no pensamos, pero si esto es como un resfriado nomás, como que no produce tanto? Sí, un Bolsonaro. Sí. Y ahí por un ratito. Y ahí queda claro que, como a propósito de Bolsonaro, como la manía, la omnipotencia, lo grandioso que él se puede creer, como que entramos en mecanismos así. Podemos entrar y algunos entran con mayor facilidad, debido a lo intenso de esta angustia de muerte.
Es como todo lo opuesto. Detrás de esa persona omnipotente hay algo muy frágil que no lo aguanta. Pero es difícil el pensar en cómo enfrentarse a alguien así, porque en el fondo uno tiene que cuidarse y obviamente como tratar de cuidarnos entre todos, pero es difícil, ¿cierto?, la pregunta, porque en el fondo, ¿cómo voy a convencer yo a la otra persona de que efectivamente es un foco de contagio, de que no está considerando al otro? O sea, ideal si alguien cercano, uno, o sea, debiera estar en cuarentena, pero si se pudiera conversar con alguna plataforma, ¿cierto? Se podría como intentar hablar como del miedo, de estar enfermo, como para ver si se puede conectar un poquito más y salir de esta respuesta que dice Clemente, que es como más grandiosa, de hoy a mí no me pasa nada. Pero es difícil porque uno no puede obligar a la otra persona, en el fondo. Entonces el tema de enfrentarlo se hace complicado. La segunda pregunta, ¿la puedes repetir, Alexis? Sí, sí, es como, ¿cómo sería adecuado el reencontrarnos con un colega, un compañero, una compañera que sabemos ha perdido familias, amigos a razón del COVID? ¿Cómo Sí. sería digamos, la manera más eficiente o empática de poder vivir ese reencuentro con él o con ella? Sí. Eso es bien, bueno, puede ser obviamente bien variable porque hay muchas maneras de vivir la muerte. Para mí puede significar, no sé, A y para otra persona B. Entonces yo creo que es fundamental el no asumir cómo se está sintiendo la persona. O sea, o el decirle como, no sé, sé lo que sientes, no, porque en realidad yo no sé lo que sientes, yo no sé cómo fue tu pérdida, yo no sé qué es lo que significa la muerte para ti. Entonces, más que intentar, porque en el fondo lo que pasa es que cuando uno a alguien cercano se le muere a alguien, uno internamente lo que le gustaría sería animarlo, ¿cierto? O hacerlo sentir mejor. Pero la verdad es que a esa persona se le murió alguien. Entonces no hay manera de hacerlo sentir mejor, sino que lo que uno sí puede hacer es proporcionarle apoyo y mostrarse abierto para lo que esta persona necesita. O sea, es como presentarse humildemente frente al otro, no desde yo sé lo que es perder a alguien, o yo me imagino cómo te debes estar sintiendo, o lo que tú tenés que hacer es esto y esto y esto, no, sino decir, ¿cómo estáis? Supe que pasó esto, por ejemplo, si tú quisieras hablar, yo estoy disponible, o si quisieras no hablar y que hagamos algo juntos, también. O sea, como el uno presentarse de manera bien honesta. Claro, como de manera bien honesta y disponible para la otra persona. Yo solo agregaría eso, estoy muy de acuerdo. En que el mundo, como respetar la individualidad de cada uno. Que cada uno tiene su proceso y sus tiempos. Y en ese sentido solo repetir, mostrarse abierto a que uno está ahí nomás. Uno está ahí por si quiere hablar, por si no quiere hablar, por si quiere hacer otra cosa nada que ver, aunque uno puede decir, lo está negando. Bueno, si lo quiere vivir así, respetarle eso. Respetarle ese proceso tan íntimo, tan individual. Bien, muy un poco en la línea de lo que están preguntando, o sea, de lo que están explicando ahora. Claudio nos pregunta cómo manejar la ansiedad y la angustia que produce volver a buscar y encontrar trabajo, en el entendido, ¿cierto?, de ser compañero, familia, amigo de alguien que, a razón de esta misma situación, ha perdido la fuente laboral. Eso en realidad. Un poco lo mismo, en el sentido de que
así para ponerlo en un marco, en un título más grande, son duelos. O sea, los duelos no son solo de personas, ni objetos, ni cosas reales, sino que también pueden estar en la cabeza de uno. Entonces, todo lo que implica una pérdida, nosotros podríamos hacer la recomendación generalizada más o menos de acercarse de esta manera, en el fondo, de mostrarse abierto, de mostrarse disponible, respetándole los sentimientos y las dificultades que él pudiese estar viviendo en ese momento. También hay cosas como cotidianas, básicas, que también pueden ayudar, obviamente, o sea, que son como el hacer actividad física, por ejemplo. Son maneras de descarga también, que cuando uno está con más ansiedad, ayuda, y ayuda harto. Lo mismo que ordenarse, ¿cierto?, con los horarios. Bueno, ahora está lleno de aplicaciones que si uno busca así como aplicaciones para meditar o aplicaciones para que te ayuden a conciliar el sueño, o sea, todos tenemos diferentes maneras. Entonces tenemos que ser activos en buscar qué es lo que me sirve a mí. Si a mí me sirve dibujar, si a mí me sirve escuchar música, si a mí me sirve hacer deporte. O sea, aquí toda ayudita sirve. Genial. Nos pregunta también Rocío respecto de los niños. ¿Cómo algunos tips o algún consejo que nos puedan dar del cómo apoyarlos si quieren volver a clases y están ya aburridos de estar encerrados? Y complementando eso, nos pregunta también Daniela, ¿cómo afrontar nuevamente la adaptación de los niños más pequeños, de los bebés que van a la cuna? Esas dos patitas, si es que nos pueden contar algo. Sí. Yo voy a partir pensando en los bebés, en la sala cuna, en el jardín infantil. Como decía Clemente, puede ser que los niños como que retrocedan, entre comillas, a algo más dependiente, más pegoteado con la mamá, con el papá, y es volver con toda la paciencia y el cariño del mundo al que uno pueda encontrar, ¿cierto? Volver a hacer que el proceso de separación sea lo más amable posible. Y para eso se prepara desde verbalmente, así como anticiparse cuando ya son niños y lo pueden entender, como desde el lenguaje verbal, pero también con los niños chicos, como por ejemplo, son muy de sensaciones. Entonces, por ejemplo, el pañuelo que ocupa la mamá, que tiene su olor, dejárselo cuando la mamá se vaya al trabajo o cuando vuelvan al jardín, en el fondo, que se vayan con el peluche regalón, los niños les sirve mucho en términos como de tacto y de sensación, estos objetos que son suaves, como el tuto, ¿cierto?, el tete. También hay otros que son como peluche o algo así como de la mamá, que para los niños representa como un pedacito de la mamá o del papá. Entonces, de repente fomentar que tengan algo para que a ellos los acompañe, ¿ya? Y los haga sentir así como el olor, como, o al tacto sea suave, como que se sienta como que está acompañado, ¿sabes? Eso me parece algo que sirve harto. Desde como la primera parte de la pregunta, como de los niños que están con muchas ganas de volver y están chatos de estar en la casa, como decíamos, yo personalmente pienso que puede sonar muy fácil decir, no existen tales tipos de juegos, jueguen más, pero estamos todos chatos. Estamos todos con pegas, tener que trabajar y hacer las cosas igual. Entonces, la recomendación en verdad es hablar con los niños, que uno está en las mismas, que uno también quiere volver al trabajo y quiere, digámoslo así como lo diría un niño, jugar con los compañeros. Que
que el niño pueda entender que ustedes adultos están de la misma manera y lo están logrando sobrellevar es una manera de mostrarle que ustedes son unos papás, una mamá o un papá que logran contener eso y que lo pueden contener a él también. O sea, una forma de enseñarle a contener su emocionalidad, sus dificultades, su desesperación por volver. Decirle, yo estoy en las mismas. Entonces, él desde el modelaje que le puede entregar ese adulto que está a cargo del niño, yo pensaría que podría ayudar a que él estuviese más tranquilo, más calmado. Como repito, independiente de que yo siento que yo no sacaría nada diciendo como jueguen más, dedíquenles más tiempo, porque estamos en una situación súper complicada para todos. Cada uno hace lo que puede en el fondo y uno se puede meter a internet y buscar un montón de actividades y juegos, pero de repente parece que todas las actividades del mundo no son suficientes. Y sería más importante esto, mostrarle a los niños que nosotros adultos podemos contener sus emociones y las nuestras, a ratos, obviamente, si a veces todos nos sentimos sobrepasados. Y eso al niño, yo esperaría que algo así lo calmara, estuviese más tranquilo, y por eso insistir en hablar de esto, en hablar que se está hablando de que vamos a salir, qué implica salir, qué se imaginan ellos, qué me imaginé yo como adulto, y conversarlo libremente. Y eso, porque también de repente conversar con los niños es como desafiante, ¿cierto? Pero también hay maneras de conversar jugando. O sea, uno poder instalarse en el piso, agarrar los juguetes y así como se juega, no sé, pues a los vaqueros, también jugar y poner el tema ahí en el juego, como, mira, estas personas se están cuidando porque anda un bicho que se llama COVID, ya, y entonces ¿qué va a tener ganas de hacer cuando salga? Sí, entonces el niño responde, sí, va a querer ir al colegio, pero tendrá que saber que igual probablemente no sea lo mismo, po. Pero pueden haber cosas entretenidas, no sé, o quizás sea un poquito difícil, a ver, ¿cómo lo podría hacer? Por ejemplo, o sea, es como, porque de repente llegar y sentar a los niños, obviamente se hace difícil, no da la atención de los cabros y todo, pero sí desde el juego uno puede ir metiendo contenido, como que uno piensa que está jugando nomás, pero el juego de los niños es muy, muy relevante. Entonces, si uno logra ponerse ahí y meter estos contenidos, al niño le está llegando un mensaje. Genial, genial. Y bueno, para ir cerrando tenemos una última pregunta y vamos cerrando en función de la hora. Que es mucho más desde el adultocentrismo, desde nuestra realidad ya de trabajadores, laburantes, adultos. ¿Cómo podemos enfrentar la ansiedad de volver a ver a la familia? Nos pregunta Cristian. Quizá algo tal vez nos podrán sugerir como ejercicio personal para poder manejar esta ansiedad. Sí, donde quizás la ansiedad es súper intensa, porque todos quisiéramos abrazar a nuestros seres queridos y todo, y no vamos a poder. Con una mascarilla, además, no vamos a verle la cara completa. O sea, el primer contacto va a ser va a dejar harto que desear. Entonces, genera mucha ansiedad enfrentarse a una situación así delimitante. Es difícil responder cómo enfrentar esa ansiedad. Quizá yo no miraría en menos las plataformas. O sea, yo sé que no es lo mismo estar en una reunión virtual, ¿cierto? O en una videollamada, pero aunque a veces cuesta tener el impulso y decir, ya, ¿sabéis qué? Voy a llamar porque quiero hablar con esta persona y saber cómo está, porque a veces estamos todos como sobrepasados y sentimos que no va a ser lo mismo, entonces ya si no lo veo y no lo abrazo, medio no quiero nada.
pero hay que hacer un esfuerzo porque la comunicación, aunque se precariza, ¿cierto? Igual mantiene los vínculos. Entonces, es una manera que es la que tenemos y hay que intentar ocuparla a nuestro favor, y en eso yo no lo miraría en menos. Yo sé que a veces cuesta porque es la frustración de decir, pucha, no es lo mismo, y no, pues, no es lo mismo, pero al menos sí podéis tener un diálogo con tus familiares que no viven contigo, o los amigos que no están contigo, tus personas importantes. Yo agregaría, estaba pensando como poder decir algo como más concreto, que quizá uno espera a veces respuestas así, que sean pocos, porque si de partida por norma no nos vamos a poder juntar mucho, ¿cierto? Pero ojalá sean pocos, juntarme con 2, con 3, para que no esté esa ansia de querer hablar con todos, de querer contar todo, sino tener el espacio íntimo de poder conectarme profundamente con esa persona, que quizás tengo tantas ganas de hablar, porque si me junto con mis hermanos, mis sobrinos, mis papás, voy a quedar como un niño extasiado, así vuelto loco, sin saber qué hacer finalmente. Y eso va a producir mucha ansiedad. O sea, quizá una recomendación, que júntense con 1, con 2, y de a poquitito vamos poniéndonos al día y teniendo ese contacto cercano, porque si son muchos, pucha, vamos a estar muy ansiosos, vamos a querer hablar con todos, que todos me escuchen, pero todos quieren que lo escuchen al otro. No se va a generar ese tipo de situación, me imagino. Como es que eso yo creo que podríamos decir. Bien. Clemente e Isadora, ha sido nosotros como directorio de Anfine nos hemos planteado, ¿cierto?, un ciclo de charlas que pretende ser de utilidad y que responda a los intereses que hemos percibido de mayor contingencia para los trabajadores y trabajadoras que representamos. Cuando logramos solicitarle a Clemente y a Isadora una presentación de este tipo, confiamos plenamente en su criterio respecto de cómo poder abordar los temas que se han abordado, y sin duda que ha sido lo que nosotros esperábamos. Agradecemos muchísimo esta bajada más bien práctica de todo lo que significa la profesión de la psicología y su especialización, ¿cierto?, en este psicoanálisis focal. Ha sido de gran interés, nos lo han hecho saber a través del chat los compañeros y las compañeras, así que le agradecemos enormemente la disposición de compartir su expertise profesional con nosotros. ¿Ya? Por nuestra parte, vamos a agradecer también a todos los trabajadores y las trabajadoras que se han unido a esta charla, los que han hecho las preguntas y los que han ayudado a difundir también este tipo de actividades que son de autoformación, de formación colectiva también. A título personal, como miembro del Directorio Nacional de Anfine, quisiera instarlos a todos y a todas también a proponer otras temáticas que puedan ser de interés a propósito del contexto particular que estamos viviendo en la actualidad, y poder ayudarnos a coordinar este tipo de instancias. Le voy a dar la palabra a Marcelo González en su calidad de presidente de Anfine para dar cierre formal a esta actividad. Marcelo. Marcelo, ¿me escuchas? Estás sin audio. Bueno, quedamos sin audio y quedamos sin audio.
Le agradecemos a todos y a todas la participación, puntualmente a Clemente e Isadora. Le damos las gracias a todos por la participación. Lo invitamos para una próxima charla que ya le estaremos anunciando a su debido momento. Muchas gracias entonces, Clemente e Isadora, y gracias a todos y a todas. Que tengan muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, chao. Chao, gracias. Gracias, chao. Muchas gracias. Muchas gracias, chao. Chao, gracias. ¿Qué pasó con ese cabello? Se secó y me dijo este hombre, es filete. Chao a todos, gracias por la participación. Chao, gracias. Chao, gracias.